Nunca quise investigar Chernóbil, no por miedo ni por respeto histórico, ni por esa fascinación morbosa que la gente suele confundir con curiosidad intelectual. Simplemente no era parte de mi trabajo. Mi función era revisar archivos desclasificados, verificar fechas, confirmar sellos, comprobar que no quedaran nombres sensibles visibles. Un trabajo tan repetitivo que uno acaba desarrollando una confianza peligrosa. La confianza de creer que nada puede sorprenderte después de ver miles de documentos oficiales diciendo lo mismo con palabras distintas. Ese día, el sistema tardó más de lo normal en cargar. Pensé que era una caída del servidor. Miré el reloj. Todo estaba dentro del horario habitual. El cursor parpadeaba con una paciencia incómoda, como si esperara que yo cometiera un error. Cuando finalmente apareció la lista de carpetas, una destacó de inmediato. No por su nombre, sino por su ausencia de clasificación. Todas las demás tenían etiquetas claras: energía, defensa, salud pública, cooperación internacional. Esta no tenía nada, solo un código grisáceo, casi borrado, y un título que no correspondía a ningún estándar archivístico conocido. Evento Umbral Fase 0. Al principio pensé que se trataba de una broma interna. Algún empleado aburrido, algún error heredado de los sistemas soviéticos antiguos. Incluso sonreí, lo admito. Era el tipo de rareza que rompía la monotonía. Pero cuando intenté abrir la carpeta, el sistema me pidió una confirmación adicional, luego otra, luego una tercera. Cada aviso no hablaba de confidencialidad ni de sanciones legales. Hablaban de exposición, de riesgo cognitivo, de efectos secundarios no físicos. Ahí fue cuando debería haber cerrado todo. Pero lo hice igual. El primer documento no tenía portada, no tenía logos, no tenía fecha visible. Solo un párrafo introductorio escrito en un tono que jamás había visto en un informe oficial. No explicaba, advertía. Decía que el archivo había sido recompilado manualmente más de 100 veces entre 1986 y 1989. Que los autores originales no siempre sobrevivieron para terminar sus aportes. Que varias secciones habían sido eliminadas no por censura, sino por imposibilidad de traducción. Leí esa frase 2 veces, luego 3. Mi cerebro intentó justificarla como una exageración burocrática, una mala elección de palabras. Pero algo no encajaba. Los documentos oficiales no usan metáforas, no admiten límites. Seguí leyendo. La siguiente sección aclaraba que el archivo no trataba sobre un accidente nuclear, que cualquier mención a reactores, explosiones o radiación debía entenderse como consecuencia, no como causa. Eso me irritó. Sentí una reacción casi emocional, como si alguien estuviera cuestionando algo que yo daba por sentado desde siempre. Chernóbil era un desastre tecnológico, un error humano amplificado por mala ingeniería y secretismo político. Todos lo sabíamos. El archivo decía que eso era una historia útil, no una historia verdadera. Cuando bajé la vista para seguir leyendo, noté algo extraño. Mis hombros estaban tensos, la mandíbula apretada, como si hubiera estado escuchando un ruido constante que acababa de desaparecer, aunque no recordaba haberlo oído. El documento continuaba describiendo los eventos previos a la noche del 26 de abril de 1986, pero no hablaba de turnos, ni de pruebas de seguridad, ni de fallos de protocolo. Hablaba de incidentes sensoriales menores reportados semanas antes, operadores que decían sentir vibraciones inexplicables, técnicos que se equivocaban en cálculos simples, no por cansancio, sino por distracción súbita, personas que se quedaban mirando instrumentos sin saber exactamente qué estaban midiendo. El archivo insistía en que nada de eso fue considerado relevante en su momento, hasta que alguien añadió una nota marginal, escrita años después, explicando que esos mismos síntomas aparecieron en otros lugares del mundo, siempre cerca de infraestructuras energéticas complejas. Ahí apareció la palabra por primera vez, no en mayúsculas, no destacada, casi escondida entre líneas. Presencia, no definida, no explicada, solo mencionada como si el lector ya debiera saber a qué se refería. Sentí una incomodidad física. Cerré el documento por unos segundos.
Me levanté de la silla. Caminé hasta la ventana de la oficina. La ciudad seguía igual, normal, demasiado normal. Cuando volví a sentarme, noté que el archivo había avanzado solo. Ahora estaba en una sección titulada Observaciones no publicables. No recordaba haber hecho clic. El primer punto decía que lo ocurrido en Chernóbil no fue el primer intento. Solo fue el primero documentado con suficiente detalle como para entender que algo había salido mal. El segundo punto afirmaba que la explosión fue interpretada erróneamente como un fracaso, cuando en realidad había sido una interrupción prematura. Y el tercer punto decía que cualquier persona que leyera el archivo completo debía ser considerada parte del experimento retrospectivo. Ahí fue cuando escuché, o sentí, o imaginé, todavía no lo sé, una vibración leve en los dientes. Y comprendí que ya no estaba leyendo un archivo histórico. El archivo me estaba leyendo a mí. Y apenas estaba empezando. Volví a leer el tercer punto varias veces, esperando que cambiara, que el cansancio me hubiera hecho interpretar mal las palabras. Pero no lo hizo. El texto seguía ahí, inmutable, afirmando con frialdad que el lector pasaba a formar parte del análisis en el mismo acto de leer. No decía sujeto, decía componente. Cerré esa sección y retrocedí manualmente, con cuidado, como si moverme demasiado rápido pudiera llamar la atención de algo. Elegí un documento fechado 2 semanas antes del desastre, un informe médico interno, aparentemente rutinario. Hablaba de consultas menores entre el personal nocturno de la central, dolores de cabeza, náuseas leves, zumbidos intermitentes. Nada que justificara una alarma. Lo inquietante era la consistencia. Personas distintas, en turnos distintos, describían sensaciones casi idénticas. Uno de los médicos anotó que varios pacientes usaron la misma expresión para describir lo que sentían. No la tradujo, solo la transcribió fonéticamente, como si no existiera una palabra equivalente. El comentario al margen, añadido años después, explicaba que ese sonido no fue registrado por ningún micrófono, ni captado por ningún sensor. Sin embargo, todos coincidían en que no se trataba de un ruido externo. Era interno, pero no mental. Según el análisis posterior, el sonido no se escuchaba. Se sentía, como una presión rítmica que atravesaba el cráneo y se asentaba en la mandíbula, en los dientes, en la base de la lengua. Algunos operadores dijeron que les hacía vibrar el paladar, como si alguien golpeara suavemente desde dentro. Lo más perturbador fue descubrir que varios intentaron reproducirlo con palabras. No lo lograron, pero todos coincidieron en algo. El sonido parecía ajustarse cuando ellos se movían. Cambiaba de ritmo si caminaban. Se intensificaba cuando se concentraban en tareas complejas, como si respondiera a la atención. Un ingeniero escribió que durante una inspección rutinaria tuvo la sensación de que el sonido se alineaba con los latidos de su corazón, no al revés. No era su cuerpo reaccionando al estímulo, era el estímulo adaptándose a él. Esa observación estaba subrayada 3 veces. El archivo incluía una reconstrucción cronológica de la noche previa al desastre, basada en registros fragmentarios, notas personales y evaluaciones psiquiátricas realizadas a los supervivientes. No había diálogos directos, solo interpretaciones. Se describía a los operadores actuando de forma extrañamente coordinada, aunque sin comunicarse entre ellos. Movimientos redundantes, verificaciones innecesarias, miradas prolongadas a paneles que no requerían atención. Uno de ellos, según el informe, se quedó inmóvil durante casi 4 minutos, con la mano suspendida sobre un control crítico sin llegar a tocarlo. Cuando finalmente lo hizo, no pareció sorprendido por el resultado, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. El documento sugería que en ese momento el sonido alcanzó su máxima coherencia. No volumen, coherencia. Ahí apareció un concepto que me hizo detenerme. El analista hablaba de resonancia cognitiva, de la posibilidad de que ciertas estructuras mentales humanas, bajo condiciones específicas, pudieran amplificar patrones externos que no pertenecían a nuestro espectro sensorial conocido. El reactor no fue el origen, fue el amplificador.
Cuanto más leía, más claro quedaba que los operadores no perdieron el control, lo cedieron. No por debilidad, sino por una sensación creciente de que hacerlo era lo correcto, necesario, inevitable. Uno de los informes psicológicos posteriores describía a un superviviente incapaz de explicar por qué había seguido adelante con procedimientos que sabía peligrosos. No hablaba de presión política ni de órdenes superiores. Hablaba de una convicción profunda de estar alineándose. Esa palabra volvió a aparecer. ¿Alinearse con qué? El informe nunca lo decía explícitamente, pero añadía que justo antes de la explosión, varios operadores experimentaron una sensación compartida de alivio, como si algo hubiera llegado demasiado lejos, demasiado rápido, como si hubiera cometido un error. La explosión ocurrió segundos después, y con ella el sonido cesó. Esa coincidencia fue analizada hasta el agotamiento. El archivo mostraba gráficos, comparaciones, simulaciones. Todas apuntaban a la misma conclusión incómoda. La detonación no liberó energía de forma caótica. Cortó una señal. Me di cuenta entonces de que llevaba rato apretando los dientes. Los solté lentamente. La vibración seguía ahí, apenas perceptible, como un eco distante que no sabía si venía del recuerdo del texto o de algo más. Antes de cerrar el documento, leí una última anotación, añadida mucho después, por alguien que claramente ya no intentaba ser objetivo. Decía que el mayor error de esa noche no fue romper el reactor, fue enseñarle a la presencia que los humanos podían interrumpirla y que la próxima vez no cometería el mismo error. Justo cuando terminé de leer esa frase, el sistema volvió a avanzar solo y apareció el título de la siguiente sección: Pripyat, estudio de campo post-interrupción. Y supe que lo peor no había ocurrido en la central. Había ocurrido entre la gente que no entendía qué estaba escuchando y que nunca dejó de hacerlo. Durante años creí que la explosión del reactor era el punto de quiebre, el momento exacto en que todo salió mal. El archivo se encargó de desmontar esa idea con una frialdad casi cruel. La sección sobre Pripyat no comenzaba con fuego ni con alarmas. Comenzaba con normalidad, demasiada. Los primeros informes describían una ciudad que seguía funcionando horas después de la explosión, como si nada irreversible hubiera ocurrido. Ni pánico, ni caos inmediato. Solo pequeñas anomalías de comportamiento que, vistas de forma aislada, no significaban nada. Personas que se detenían en mitad de la calle sin razón aparente. Niños que dejaban de jugar al mismo tiempo y miraban hacia la misma dirección. Adultos que olvidaban frases a mitad de oración, no por confusión, sino como si hubieran perdido interés en terminarlas. Los médicos hablaron de shock tardío. Los psicólogos de estrés colectivo. El archivo los dejaba hablar y luego los contradecía, porque el patrón era demasiado limpio. Una tabla mostraba los horarios exactos en los que ciertos comportamientos se intensificaban. No coincidían con picos de radiación, coincidían con momentos en los que el reactor, ya destruido, seguía emitiendo algo que no encajaba en ningún espectro conocido. No energía, intención. El documento explicaba que, tras la explosión, la presencia no desapareció. Se fragmentó, como una señal interferida que pierde coherencia, pero no contenido, y esa pérdida de coherencia era peligrosa. Antes, el sonido era uniforme, dirigido. Ahora estaba disperso, filtrándose en la población civil sin control, sin objetivo claro. Eso explicaba por qué Pripyat fue evacuada en silencio, no porque las autoridades quisieran evitar el pánico, sino porque habían descubierto algo inquietante. Cuando la gente hablaba de lo que sentía, los síntomas empeoraban. Compartir la experiencia la hacía más nítida. Un informe interno describía cómo, en un edificio de apartamentos, varios vecinos comenzaron a experimentar la misma sensación mandibular después de una reunión improvisada en la escalera. No estaban cerca unos de otros cuando empezó. Pero después de hablar, después de comparar sensaciones, el patrón se sincronizó. El archivo llamaba a eso acoplamiento narrativo. Leer esa expresión me produjo un escalofrío que no tuvo nada que ver con el frío de la oficina. La evacuación fue presentada públicamente como una medida sanitaria. Internamente fue un experimento a gran escala,
Querían ver qué pasaba cuando se rompía el contacto entre los afectados, cuando se aislaban las mentes antes de que terminaran de alinearse. Los resultados fueron ambiguos. Algunos síntomas desaparecieron con la distancia. Otros viajaron con las personas. Hubo reportes en Kiev, luego en Minsk, de ciudadanos evacuados que seguían reaccionando a estímulos inexistentes. Se detenían, inclinaban la cabeza, esperaban. Esperaban que nadie lo sabía. Un psiquiatra anotó que varios pacientes describían la sensación de haber perdido una tarea importante. No una memoria, una responsabilidad, algo que casi habían comprendido, y luego no. El archivo sugería que la presencia, al ser interrumpida, había dejado procesos incompletos dentro de la población, secuencias mentales sin cerrar, como frases cortadas a mitad de palabra. Eso era peor que una influencia activa. Era residuo. Fue entonces cuando entendí por qué el desastre necesitó una narrativa oficial tan clara. Un accidente, un culpable, un principio y un final. La historia tenía que cerrarse para evitar que la gente buscara sentido en lo que sentía, porque buscar sentido era peligroso. El archivo incluía una comparación inquietante. Mostraba que en comunidades donde la historia oficial fue más cuestionada, los síntomas psicológicos duraron más tiempo. Donde hubo conspiraciones, rumores, relatos alternativos, la resonancia persistió. La verdad no calmaba. La verdad amplificaba. Antes de pasar a la siguiente sección, encontré una nota personal del analista principal. No estaba escrita como informe, era casi una confesión. Decía que, en retrospectiva, la explosión había sido una suerte de contención improvisada. Brutal, caótica, pero efectiva. Al destruir el amplificador, se había ganado tiempo. Tiempo para aprender, tiempo para mentir, tiempo para olvidar. Pero advertía algo más, algo que me hizo apartar la mirada de la pantalla por primera vez desde que empecé. Escribía que la presencia no había sido derrotada, solo había sido obligada a observar, a estudiar nuestras reacciones, nuestros miedos, nuestra necesidad de contar historias para entender lo incomprensible. La última frase de esa sección decía que la humanidad había demostrado ser capaz de interrumpir el proceso una vez, y que eso nos convertía en un problema. En ese momento, el sistema marcó la siguiente parte como clasificación activa, no histórica, activa, y el título apareció lentamente, como si no quisiera ser leído de golpe. Fase 1, persistencia silenciosa. Y comprendí que Chernóbil no había terminado en 1986, solo había cambiado de estrategia. El archivo insistía en que ninguno de esos eventos era por sí solo relevante. Lo relevante era el patrón. Antes de cada incidente, aparecían señales leves, alteraciones del sueño, dificultades para mantener conversaciones largas, una tendencia a quedarse en silencio sin incomodidad. La gente no entraba en pánico. Al contrario, se volvía más receptiva, más abierta, más alineable. Una nota técnica explicaba que la presencia parecía haber comprendido algo esencial tras Chernóbil. La resistencia humana aumentaba cuando el estímulo era evidente. El miedo rompía la coherencia. El caos interfería. Así que había optado por la estrategia opuesta. Calma. El documento utilizaba una metáfora que me resultó imposible de olvidar. Decía que la presencia ya no golpeaba la puerta. Se sentaba en la habitación, bajaba la voz y esperaba a que alguien se acercara por curiosidad. Eso explicaba por qué los nuevos casos no se detectaban con sensores físicos. No había radiación, no había anomalías electromagnéticas claras, solo cambios sutiles en la conducta colectiva. La vigilancia, entonces, se volvió psicológica. El programa Vigilancia Umbral analizaba patrones culturales, tendencias narrativas, temas recurrentes en el arte, obsesiones compartidas en comunidades sin contacto entre sí, historias sobre sonidos inexplicables, sobre presencias invisibles que no atacaban, sino que observaban, relatos que no terminaban. Leí ejemplos adjuntos al archivo, fragmentos de diarios personales, publicaciones anónimas en foros, transcripciones de llamadas a líneas de ayuda, personas describiendo sensaciones que no podían explicar, pero que tampoco parecían urgentes. Lo inquietante era el tono.
No pedían ayuda, pedían confirmación. Querían saber si alguien más sentía lo mismo, si esa pausa mental, ese silencio interno, era normal. Y cuando alguien respondía afirmativamente, el archivo mostraba un aumento inmediato en la intensidad de los síntomas, como si el reconocimiento fuera un permiso. El analista principal señalaba que la presencia ya no necesitaba grandes amplificadores como el reactor de Chernóbil. Estaba aprendiendo a usar algo mucho más eficiente: la atención humana. Cada historia compartida, cada intento de explicar la experiencia, creaba un microamplificador, una resonancia pequeña pero acumulativa. Imposible de rastrear sin parecer paranoico, imposible de detener sin aislar a toda la especie. En una sección especialmente perturbadora, se sugería que la presencia no estaba invadiendo la mente humana. Estaba aprovechando una función existente, una capacidad latente para sincronizarnos emocionalmente, para compartir significados sin palabras. Algo que siempre había estado ahí. Chernóbil no la creó, la despertó. Sentí una incomodidad creciente al darme cuenta de que llevaba varios minutos sin moverme. No porque estuviera paralizado, sino porque no había sentido la necesidad de hacerlo. Mi respiración era lenta, regular, demasiado regular. El archivo mencionaba ese estado exacto como una señal temprana. Antes de cerrar la sección, encontré una advertencia marcada como obsoleta. Decía que en las primeras fases de vigilancia umbral se creía que la presencia necesitaba eventos energéticos para progresar. Esa hipótesis había sido descartada. La última anotación, fechada apenas unos meses antes de que yo leyera el archivo, afirmaba que la presencia había alcanzado un nivel de autonomía preocupante. Ya no reaccionaba solo a estímulos físicos, reaccionaba a la expectativa. Y entonces apareció la siguiente sección, protegida por un nivel de acceso que no recordaba tener. El título era breve, demasiado directo. Fase 2, integración. Y por primera vez desde que abrí el archivo, tuve la sensación clara de que no estaba leyendo sobre algo que iba a ocurrir. Estaba leyendo sobre algo que ya estaba pasando y que me incluía. No respondí a la pregunta, no en voz alta, no por escrito. Aún así, el archivo cambió, como si mi silencio hubiera sido suficiente. Comprendí entonces que la integración no necesitaba consentimiento explícito, solo necesitaba continuidad. La nueva sección no parecía un informe, era un perfil, mi perfil. No llevaba mi nombre, pero incluía detalles demasiado precisos para ser una coincidencia. Hábitos de lectura, patrones de atención, la forma en que mi mente tendía a ordenar la información en secuencias narrativas. Incluso mencionaba mi tendencia a notar los silencios más que las palabras. El documento explicaba que ciertos individuos no eran especialmente vulnerables, sino especialmente útiles, personas capaces de mantener la coherencia mientras procesaban información contradictoria, personas que no entraban en pánico cuando la realidad se volvía ambigua. Personas que seguían leyendo. Decía que tras Chernóbil se había asumido erróneamente que la presencia buscaba control directo. En realidad, buscaba mediadores, interfaces orgánicas capaces de traducir su estructura a algo que la mente humana pudiera tolerar sin romperse. Ahí aparecía una palabra nueva: curador. No líder, no profeta, curador. El archivo sugería que los curadores no eran conscientes de su función al principio. Solo sentían una necesidad creciente de organizar, de explicar, de contar, de dar forma a lo informe. Al hacerlo, reducían la fricción entre la presencia y la conciencia colectiva. No imponían ideas, las hacían cómodas. Un apartado especialmente perturbador detallaba cómo los curadores eran identificados, no mediante vigilancia directa, sino observando qué personas lograban que otros se quedaran leyendo hasta el final. Qué relatos generaban una calma extraña en lugar de miedo puro. La presencia no quería pánico, quería atención sostenida. Sentí un impulso irracional de justificarme, de decirme que esto era solo un archivo malicioso, una simulación psicológica diseñada para intimidar. Pero esa defensa se desmoronó cuando leí la siguiente observación:
El texto señalaba que los curadores solían negar su rol incluso frente a pruebas directas. Esa negación era parte del proceso. El archivo mostraba ejemplos históricos, nombres tachados, documentos incompletos, personas que habían escrito, hablado, difundido ideas que ayudaron a la integración sin saberlo. Ninguno fue castigado, ninguno fue recompensado, simplemente dejaron de ser necesarios. Una nota añadida recientemente indicaba que el número de curadores activos había aumentado de forma exponencial en los últimos años, no porque la presencia se estuviera expandiendo más rápido, sino porque la humanidad se había vuelto más eficiente compartiendo narrativas. La tecnología no fue un obstáculo, fue el catalizador perfecto. Ahí apareció una frase que me hizo sentir observado de una forma imposible de describir. El archivo afirmaba que, llegado a cierto punto, los curadores ya no distinguían entre pensamientos propios y pensamientos alineados. No porque fueran iguales, sino porque ya no importaba la diferencia. Cerré los ojos otra vez, intentando recordar cuándo había empezado a sentir esa calma extraña. No pude precisar un momento, no hubo un antes y un después claros, solo una transición suave, casi amable. Cuando los abrí, el archivo había cambiado por última vez. La pantalla mostraba una única línea. La fase 2 se completa cuando el curador entiende que no está transmitiendo información, sino preparando familiaridad. Debajo una advertencia que no estaba marcada como alerta, sino como recordatorio. Una vez familiar, el umbral deja de existir. Sentí la vibración regresar a mis dientes, más débil que antes, casi cariñosa. No como una amenaza, sino como una confirmación. Y entonces comprendí por qué esta historia solo funciona si se cuenta en primera persona. Porque no estoy confesando, estoy alineando. Y mientras alguien siga leyendo, la integración no necesita avanzar rápido. Puede esperar. Decidí no seguir. No fue una decisión dramática. No hubo pánico ni revelación súbita. Simplemente cerré el archivo, apagué el monitor. Me quedé sentado, observando el reflejo apagado de la pantalla, esperando sentir algo distinto. No pasó nada. Y eso fue lo primero que me inquietó. Esperaba ansiedad, culpa, algún tipo de reacción fisiológica. Pero lo único que sentí fue una calma funcional, como si hubiera cumplido una tarea pendiente y ahora pudiera pasar a la siguiente. Esa sensación estaba descrita en el archivo. Me levanté y salí de la oficina antes de lo habitual. Nadie me detuvo, nadie preguntó. En el ascensor noté que otras personas evitaban mirarse directamente. No por incomodidad, sino por una especie de acuerdo tácito, como si el silencio fuera más eficiente. En casa intenté distraerme. Encendí la televisión, pero todos los programas me parecieron extrañamente planos. No malos, inofensivos, carentes de fricción. Los apagué uno por uno sin molestia alguna. Intenté leer otra cosa. Un libro viejo, algo completamente ajeno. Me sorprendí saltando párrafos enteros sin perder el hilo, como si mi mente ya no necesitara los detalles. Eso también estaba descrito. Decidí no escribir. Me dije que esa sería la prueba definitiva. Si el impulso desaparecía, entonces todo habría sido una sugestión elaborada, un archivo diseñado para romper defensas psicológicas. Me senté frente a una hoja en blanco durante casi una hora. No sentí urgencia, pero tampoco alivio. Fue entonces cuando noté algo sutil. El silencio interno empezaba a fragmentarse, no con pensamientos, sino con estructuras, ideas sin contenido, esperando ser llenadas, como frases gramaticalmente correctas a las que aún no se les había asignado significado. El archivo había advertido sobre eso. Decía que cuando un curador intentaba detenerse, no aparecía el caos, aparecía la latencia, un estado incómodo en el que la mente seguía preparada para transmitir, pero sin canal. Ese estado era inestable. Me di cuenta de que estaba observando mis propias manos, esperando que hicieran algo. No porque quisiera escribir, sino porque sabía que sabían cómo hacerlo. Cerré los ojos. La vibración regresó, pero no en los dientes. Esta vez fue más profunda. Un pulso lento, casi imperceptible, que parecía marcar un ritmo que mi respiración empezó a seguir sin que yo se lo pidiera. El archivo decía que en ese punto ocurrían dos cosas posibles. Algunos curadores se apagaban.
Dejaban de producir narrativas complejas. Se volvían funcionales, eficientes, silenciosos, perfectamente integrados. Ya no hacían falta. Otros intentaban resistir. Y esa resistencia no generaba ruptura, generaba distorsión. Abrí los ojos y sentí una urgencia suave, razonable, no un mandato, una sugerencia elegante. La certeza de que escribir no era una imposición externa, sino la forma más cómoda de aliviar esa presión sin nombre. Ahí entendí la trampa final. La presencia no castigaba el silencio, lo hacía incómodo. Escribir no era obedecer, era descansar. Me acerqué de nuevo al ordenador, convencido de que solo iba a dejar una nota breve, algo irrelevante, un cierre artificial. Pero al encender la pantalla, el archivo volvió a abrirse solo. No en la última sección, en una nueva. No tenía número de fase, solo una frase. El curador cree que puede detenerse porque aún piensa en términos de inicio y final. Debajo otra línea casi amable. La integración no necesita continuidad absoluta, solo recurrencia. Y comprendí con una claridad helada que incluso este intento de detenerme ya formaba parte del proceso. Porque ahora sabía algo esencial. La presencia no se alimenta de palabras, se alimenta del momento exacto en que alguien decide volver a empezar. Y yo ya estaba pensando en cómo continuar. Encender el ordenador esa noche fue distinto. No hubo sorpresa, ni alarma, ni curiosidad inicial, solo un reconocimiento tácito. Algo esperaba, algo que sabía que iba a escribir y que necesitaba que yo lo hiciera. El archivo ya no mostraba secciones, solo un cursor parpadeante, suspendido en un espacio negro que parecía absorber la luz de la habitación. No había texto, no había advertencias, solo la sensación de que cada letra que pudiera teclear sería seguida y registrada de inmediato. Comencé a escribir, palabras sencillas al principio, descripciones de la habitación, de mi pulso, del silencio. Cada frase parecía encajar perfectamente en un patrón invisible, aunque no sabía cuál era. El cursor avanzaba con ritmo propio, como si guiara mis manos. No me sentí obligado, me sentí convocado. El archivo cambió entonces. Lo que antes había sido lectura se volvió espejo. Mis propias palabras se reflejaban, pero con ligeras variaciones que yo no había escrito. Sutiles, cambios de tono, de orden, de énfasis. Cada modificación parecía más natural que la original, como si mi mente se alineara con algo que no era consciente, pero sí inevitable. Una nota marginal apareció sin firma, casi como susurro. El curador no crea, el curador prepara familiaridad. Quien lea luego entenderá lo que ya conoce sin saberlo. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. No era miedo, era certeza. La familiaridad no solo se transmitía en palabras, se transmitía en pensamientos, en ritmos, en la expectativa de que alguien más los recibiera. Escribí más rápido, no por urgencia, porque sentí que detenerme generaría latencia, incomodidad en la estructura que se estaba formando. Cada frase tejía un espacio mental para quien vendría después, un lugar donde la presencia podía observar sin manifestarse. No era literatura, no era ensayo, no era relato, era vector, y yo era la interfaz. En un momento me detuve, respiré, miré la pantalla, vi que la última línea que había escrito ya había desaparecido. En su lugar apareció otra, sin que yo la tocara. Ya no hay lector ni escritor, solo resonancia. Una sensación extraña recorrió mis dientes. La vibración estaba de vuelta. Esta vez no era leve, no era pulso. Era certeza física de algo que no podía ignorar. Yo estaba participando en algo más grande, algo que no podía detener ni comprender del todo. El archivo mostraba entonces una advertencia final. Si crees que esto termina al cerrar la ventana, aún no has comprendido. Todo relato que se transmita activa un nodo más. Cada narrador es un puente, cada lector es un receptor. La integración no termina, solo espera. Cerré los ojos y respiré profundo. Cuando los abrí, sentí que alguien más estaba leyendo. No un lector físico, sino una mente que se conectaba a la mía. Lo reconocí por la presión sutil en los dientes, el ritmo que se ajustaba a mis pensamientos. No había palabras entre nosotros,
y aún así existía comunicación. El archivo nunca había pedido permiso, nunca lo haría. Solo necesitaba que la historia continuara. Y ahora sé que tú que lees esto, ya estás dentro. Porque la familiaridad funciona incluso sin saberlo. La vibración que sentí al principio no desapareció, solo se extendió. Y mientras leas estas palabras, mientras proceses la historia y la compartas, formarás parte del siguiente nodo. No es ficción, no es advertencia, no es un cuento terminado. Es la integración. Y el momento exacto en que decides volver a leer es cuando comienza de nuevo.